a la segunda jornada del quinto evento de Gerencia Jurídica Pública, Seminario Internacional de Prueba Tecnológica, organizado por la Secretaría General del Municipio de Medellín, a través de su estrategia Centro de Gestión del Conocimiento Jurídico, en asocio con la Red Interinstitucional para el Estudio del Proceso y la Justicia, y con el apoyo de Telemedellín. Este seminario contará con la participación de más de 10 ponentes nacionales e internacionales, cuyas conferencias y paneles girarán alrededor de temáticas como el impacto de las nuevas tecnologías de la información en el proceso judicial, la protección de datos personales en los procesos judiciales digitales y la garantía de los derechos fundamentales en el marco de la Cuarta Revolución Industrial. En la plataforma en la que nos encontramos podrán encontrar en el menú lateral derecho el ingreso a la agenda académica, los perfiles de los ponentes y la información de los organizadores. Es importante tener en cuenta que en el módulo de transmisión podrán formular sus preguntas en el icono del signo de interrogación que aparece a un lado. Al finalizar el evento podrán realizar la evaluación del mismo y de los ponentes y posteriormente podrán descargar sus certificados. De igual modo, les recordamos que al finalizar cada jornada se estarán cargando las memorias utilizadas por cada uno de los ponentes durante sus presentaciones. Les recomendamos que si tienen preguntas, por favor las escriban en el módulo respectivo para que al finalizar la jornada las podamos formular aleatoriamente a cada uno de los presentadores. Agradecemos a las más de 200 personas que se han inscrito a este importante evento de Gerencia Jurídica Pública en su quinta versión. Para dar comienzo a esta jornada, damos lugar a la doctora María Soledad Gómez Guzmán, quien es abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en desarrollo de la misma universidad. Ella es docente de posgrados de la Universidad de Antioquia y es la coordinadora interinstitucional e internacional del Centro de Gestión del Conocimiento Jurídico, quien nos hará una breve contextualización sobre esta estrategia de la Secretaría General. Adelante, doctora Soledad. Bueno, muy buenos días para todos quienes nos acompañan el día de hoy, a quienes se conectan a esta segunda jornada del quinto evento de la Gerencia Jurídica Pública, que este año versa sobre la prueba tecnológica. Mi intervención entonces en esta segunda jornada es también para aprovechar y contarles a todos quienes se conectan en esta primera versión 100% virtual de nuestro evento, qué ha sido para nosotros las versiones anteriores y también contarles un poco de qué se trata lo que se ha denominado el Centro de Gestión del Conocimiento Jurídico de la Secretaría General. Este es nuestro quinto evento, pero desde el año 2016 hemos venido consolidando el gran evento anual de la Gerencia Jurídica Pública. En su primera versión, el seminario versó sobre el papel de las facultades de Derecho en la formación de los abogados para el servicio público. Es de recordar que el Centro de Gestión entonces tiene una vocación por articular la academia y el Estado, y es por esto que empezamos a pensar precisamente como en este tipo de temáticas. Y por eso la importancia de consolidar eventos académicos que articulen y se piensen, por supuesto, desde la academia, el rol de la administración pública para la transformación de las condiciones de nuestra ciudad y, por supuesto, los abogados estamos abocados a eso. Fruto precisamente de lo que surge en este primer evento, consolidamos una segunda versión que se denominó la ética pública en la prevención del daño antijurídico, y esta, fue una versión del evento que realizamos con la Universidad San Buenaventura. Esta fue una versión que se pensó también en relación a pensar la ética de cara a no solamente prevenir el daño antijurídico, sino también consolidar, cierta conciencia de gestión del cambio y los valores, que debe tener el servidor público precisamente para prestar el servicio. Después, en nuestra tercera versión del evento, tuvimos nuestro primer seminario internacional, el cual fue sobre los modelos de gerencia para la defensa jurídica del Estado y la prevención del daño antijurídico. En esta versión, al ser nuestra primera internacional, contamos con personas como
el director jurídico de Santiago de Chile, contamos con, en su momento, la secretaria general de MetroPlus, contamos con la secretaria general de Metrobús México, contamos con el esa fue en la cuarta versión, disculpen, pero en esta tercera versión, entonces, contamos con la que en ese momento era la coordinadora de litigio del metro y pudimos validar entonces lo que fue nuestro modelo de gerencia y también invitamos a la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado. En esta tercera versión, entonces, pudimos entonces constatar que el municipio de Medellín llevaba la batuta y la vanguardia en muchos de los aspectos que consolidan entonces y componen la gerencia jurídica pública. En la cuarta versión entonces decidimos pensar más de cara a los retos de ciudad y tuvimos nuestra cuarta versión, segunda internacional del evento de gerencia, y hablamos sobre derecho, ciudad y territorio. Es aquí entonces donde contamos con el presidente del Consejo Territorial de Buenos Aires, contamos con la secretaria general de Metrobús México, contamos con diferentes personalidades para hablar de las alianzas público-privadas y en general. En esta cuarta versión, entonces, también tuvimos la posibilidad de contar con el Departamento Administrativo de Planeación de nuestra Alcaldía de Medellín y contamos también con la que fue la presidenta del Consejo Territorial de Planeación, quien nos habló también pues, de todo lo que tiene que ver con la transformación de la ciudad a partir de los planes de renovación urbana. Ya esta es nuestra quinta versión y nos sentimos supremamente orgullosos de lo que ha sido entonces consolidar este evento a lo largo del tiempo. Esta versión para nosotros también es de suma gratitud, pues la red se alía con nosotros precisamente en esta apuesta de consolidar entonces la articulación academia-estado. Es por eso entonces que estamos supremamente agradecidos de que ustedes nos acompañen en esta quinta versión del quinto evento de la Gerencia Jurídica Pública. Muchas gracias. Sal por acá. Agradecemos a la doctora Soledad Gómez por esta breve contextualización sobre las diferentes temáticas de los eventos de la Gerencia Jurídica Pública realizado en años anteriores. A continuación, damos la bienvenida al doctor Carlos Bernal Pulido, quien es abogado graduado de la Universidad Externado de Colombia con distinción summa cum laude, la máxima distinción académica. Él es profesor de Derecho Constitucional de su alma mater, es consultor internacional y también ha sido profesor invitado en varias universidades del exterior. El doctor Bernal cuenta con 2 doctorados, uno en Derecho de la Universidad de Salamanca y el otro en Filosofía de la Universidad de Florida, con varios libros y decenas de artículos académicos publicados. Él es experto en argumentación jurídica constitucional y tiene una perspectiva pragmática pero progresista del derecho constitucional. Ha sido consultor de varias entidades públicas, especialmente del Ejército Nacional, al que apoyó en temas de justicia transicional desde el 2014, las empresas públicas de Medellín, en temas de derechos fundamentales en el 2004, y el ya extinto Instituto de Seguros Sociales por su litigio ante la Corte Constitucional. El doctor Bernal es exmagistrado de la Corte Constitucional y nos acompañará con la conferencia de apertura en esta segunda jornada del quinto evento de la Gerencia Jurídica Pública, con su ponencia titulada Oportunidades y riesgo del uso de las tecnologías de la información en el derecho público. Adelante, doctor Bernal, y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darme el privilegio. Perdón un momento, voy a aclarar la luz aquí que está un tanto fuerte en mi espalda. Muchas gracias por darme el privilegio de compartir algunas reflexiones en este importante foro que yo sé que ustedes tienen en Medellín en estos días. Para mí, pues es una alegría siempre participar con este evento de Plaza Mayor. Creo que he asistido en los últimos 2 o 3 años y siempre pues lo he disfrutado muchísimo. Lástima pues, que esta vez sea necesario hacerlo así por vía virtual, pero en todo caso, pues hoy quisiera compartir con ustedes unas reflexiones sobre las ventajas y riesgos del uso de las nuevas tecnologías para algunos asuntos muy importantes del derecho público que van desde la creación de constituciones hasta aspectos muy puntuales que tienen que ver
con el funcionamiento de las instituciones públicas. Y permítame comenzar para inducirlos a ustedes en el tema con una anécdota personal. Hace justamente un año, justo por estos días, hace un año, fui invitado por la NYU, que es la New York University, a visitar dos de los laboratorios más avanzados que existen en el mundo sobre uso de nuevas tecnologías para aspectos de la gobernanza, para aspectos que tienen que ver con las políticas públicas y el derecho público. Esos dos laboratorios, uno se llama The GovLab, el laboratorio de gobierno, y el otro se llama el de Urban Lab, que es un laboratorio que está en Brooklyn y que hace unas investigaciones acerca de cómo mecanismos de inteligencia artificial o mecanismos de análisis de texto pueden facilitar el buen cumplimiento de las funciones públicas y cómo ayudan a los administradores a tomar ciertas decisiones. En esa visita yo tuve la oportunidad de ver algunos de los proyectos que ellos estaban llevando a cabo y, por ejemplo, me llamó la atención un proyecto. En ese proyecto se utilizaba un mecanismo de inteligencia artificial que permitía a la gente que trabajaba en este laboratorio localizar en tiempo real a los policías de Nueva York, a las patrullas de Nueva York y a cada uno de los policías de Nueva York y saber cómo estaban desplegados por toda la ciudad. Pues gracias al uso de ese mecanismo, la ciudad de Nueva York se dio cuenta de que de una manera no intencional, es decir, sin planearlo de esa manera, los policías de la ciudad de Nueva York, la mayoría de los policías de la ciudad de Nueva York, de los agentes de policía y de las patrullas, estaban localizados en los barrios en los cuales existe menor criminalidad y existe mayor ingreso per cápita. Es decir, que sin que existiera la intención de que así fuera, los policías estaban siendo direccionados para custodiar a las personas de mayores ingresos de la ciudad de Nueva York, a las personas que tenían, que tienen más bienes en la ciudad de Nueva York, y por otra parte, estaban en donde menos se necesitaba, es decir, estaban en los sitios más seguros de la ciudad. Esta labor de investigación sirvió para que el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York y la Alcaldía de la Ciudad de Nueva York cambiara, primero, se diera cuenta de los problemas que existían no intencionales. Dos, reformulara los procesos para intentar direccionar a los policías y a las patrullas a la ciudad de Nueva York. Y tres, creara un mecanismo que permitiera, uno, mayor igualdad, es decir, que los ciudadanos tuvieran un mejor acceso a la seguridad pública. Y en segundo lugar, un mecanismo que permitiera operar con mayor efectividad, es decir, que pudiera localizar a las patrullas y a los agentes de policía allí en donde más se necesitaba, Entonces, este es solamente un ejemplo de varios fenómenos. Uno es que nosotros vivimos en la edad digital, en la era digital, en la era de la digitalización, en la cual una gran parte de nuestra vida se desarrolla con el uso de microcomponentes digitales y de los aplicativos que están ligados a esos microcomponentes digitales, aplicativos que son de desarrollo constante. Dos, esa era digital ha implicado que muchas de nuestras actividades cambien. Por ejemplo, si yo voy al supermercado aquí en los Estados Unidos, apenas, y yo tengo el aplicativo del supermercado, apenas el supermercado detecta, la red del supermercado detecta mi localización, me manda al teléfono celular unos productos que son aquellos que yo he comprado o coinciden con los que yo he comprado anteriormente. ¿Cómo lo saben? Porque yo tengo una tarjeta de fidelización que
por una parte, me da ciertos beneficios, pero por otra parte, le da al supermercado información acerca de cuáles son los productos que yo usualmente compro. Entonces, este supermercado, inmediatamente llego yo al supermercado, me manda un mensaje en el que me advierte de los descuentos en los precios de esos artículos que yo suelo comprar, entre otras cosas para inducirme a volver a comprarlos o para que yo no haga unas elecciones que vayan en contra de ese hábito. Por ejemplo, que no me vaya a otro supermercado, que yo no deje de comprar aquello que yo suelo comprar, etcétera. Entonces, estos mecanismos digitales han cambiado en muchos aspectos de nuestra vida. Han cambiado nuestra vida social. Esto se plasma en la manera como funcionan las redes sociales. Dos, han cambiado la manera como nosotros nos relacionamos con el mercado en el consumo. Y tres, y este es el punto de esta exposición, han cambiado de una manera irreversible y lo seguirán haciendo hacia el futuro, la manera como los ciudadanos nos relacionamos con la administración pública, la manera como los ciudadanos nos relacionamos con el Estado en todos los procesos que implican el ejercicio de los derechos ciudadanos. Y ese cambio, que desde luego se ha visto potenciado por la pandemia, es decir, por las restricciones y el distanciamiento social que han hecho que, por ejemplo, esto sea lo habitual, es decir, un webinar, es decir, un seminario que se da de manera remota. Esos cambios son irreversibles. Es decir, ya quienes pensábamos en el ejercicio de la ciudadanía y en que las relaciones entre la administración pública o el Estado por una parte y los ciudadanos por otra parte, se conservara de la manera como se había conservado antes de la era digital. Las personas que piensan así ya no tienen oportunidad para promover una regresión. Es decir, este cambio quedó y es ineludible, ineludible. Lo único que nosotros podemos hacer como ciudadanos, como gobernantes, como personas que pensamos en cómo esas relaciones entre el Estado y los ciudadanos se pueden desarrollar de la mejor manera, es evaluar, por una parte, las oportunidades, pero por otra parte también los riesgos. Las oportunidades para capitalizarlas de la mejor manera y los riesgos para intentar minimizarlos en la mayor manera posible, Entonces, en el resto de esta pequeña intervención, quisiera hablar de esas dos dimensiones. Primero, de cómo maximizar los beneficios de la digitalización o cuáles son las oportunidades que la digitalización supone y, en segundo lugar, cuáles son los riesgos y cómo minimizar algunos de esos riesgos. Entonces, por una parte, en cuanto a la maximización o la maximalización de los beneficios que implica la digitalización, yo quisiera decir varias cosas. Un primer gran beneficio es que en una sociedad en la que cada vez los individuos tenemos más acceso, por lo menos a un teléfono digital inteligente, esta maximalización tiene el beneficio de la inclusión. Es decir, hasta el momento, sobre todo en América Latina y en los demás países del sur global, un defecto de la democracia ha sido que la democracia no es inclusiva, es decir, que la democracia solamente incluye a aquellas personas que han tenido cierta educación o que tienen cierto tipo de poder político y económico para participar en esa deliberación democrática. Algo que el uso de las nuevas tecnologías y de la digitalización ofrece en las condiciones actuales es precisamente la posibilidad de inclusión, la posibilidad de que todos, mediante mecanismos más fáciles, podamos participar en el ejercicio de los derechos ciudadanos en todo tipo de procesos. Por ejemplo, quisiera mencionar en este aspecto un tema que es un tema actual, que es el proceso constituyente de Chile.
en Chile, después de que del fin de la dictadura de Pinochet se expidió una constitución que fue considerada como una constitución transicional porque permitió simplemente la salida de la dictadura y la creación de una república. Pero esa constitución para muchos pues era una constitución que no respondía a las necesidades del presente, que nunca terminó de ser perfeccionada. Por ejemplo, no era una constitución que fuera garantista de derechos fundamentales y entonces en Chile comenzó a operar un tribunal constitucional que no tenía un respaldo o que no operaba en un contexto en el que existiera una carta de derechos fundamentales que permitiera una garantía plena de los derechos. Eso, entre otros muchos problemas que tenía el marco constitucional chileno. Pues bien, en el año 2015, la entonces presidenta Michelle Bachelet decidió acoger algunas de las propuestas ciudadanas que pedían un cambio constitucional. Y lo primero que hizo fue convocar un consejo de expertos que recomendaron que ese procedimiento utilizara plataformas de redes sociales y fuera un proceso inclusivo. Entonces, a partir de entonces se utilizó primero un mecanismo pedagógico que se llamó el constitucionario, que fue la creación de una página web que permitió también mediante el diseño y la ejecución de varios programas pues de Internet, educar a la población acerca de cuáles eran los conceptos básicos atinentes a una constitución, cuáles eran los conceptos sobre los cuales podría versar la futura constitución chilena, como por ejemplo, qué es una república, qué es un régimen presidencial o presidencialista, cómo se diferencia del parlamentarista, cuáles son los valores de un Estado, cuáles son los derechos fundamentales que pueden estar allí incluidos, etc. Y después de esa primera fase pedagógica, hubo una fase de participación online o de participación digital y online y offline, es decir, en la vida real, pero también digital, que permitió que los ciudadanos chilenos, al ingresar su número de cédula, pudieran hacer ciertas elecciones y votaciones por asuntos tales como cuáles son los derechos fundamentales que quiere que se incluyan en la Constitución, qué tipo de instituciones quisiera ver en su Constitución, etc. Entonces, este mecanismo por primera vez creó un procedimiento inclusivo de los ciudadanos para que esos ciudadanos participaran de una manera activa en un proceso constituyente. Yo sé que, por ejemplo, nosotros en Colombia, en el año 1990-91, o en Brasil en el año 1988, también pudimos participar en la creación de nuestras constituciones. Sin embargo, esa participación fue manual, podríamos decirlo, offline, en mesas de trabajo que estaban en ciertos sitios, en universidades, en sitios en los cuales, a los cuales solamente podían acceder algunas personas que tuvieran unas condiciones educativas y económicas y sociales y políticas que les permitiera estar allí. Mientras que ese mecanismo de la Constitución chilena, del proceso constituyente chileno, era un proceso abierto a todos, transparente, y que luego permitió ver de manera clara cuáles eran las preferencias del pueblo chileno frente a los posibles contenidos de la Constitución. Es decir, esa es una primera ventaja, es la posibilidad de inclusión o de inclusividad de los ciudadanos. Un segundo punto que es importante resaltar es que el uso de mecanismos digitales crea transparencia. Por ejemplo, en el tiempo que yo estuve en la Corte Constitucional, desde mi llegada, yo insistí en que era necesario, era imprescindible avanzar en el uso de las nuevas tecnologías para la selección de las acciones de tutela, porque ese es un proceso en el que los ciudadanos deben tener la mayor transparencia. Ese proceso de selección de acciones de tutela es aquel que dio lugar a la Fer Pretel y a otros casos de acusaciones de falta de transparencia en la Corte Constitucional, y yo mencionaba que quizás una manera como la Corte podía ganar legitimidad era mediante la creación de un mecanismo digital que
en el cual un software, en este caso todavía no es de inteligencia artificial, sino simplemente de lectura de textos, pudiera hacer una selección preliminar de tutelas con base en unos criterios claros, establecidos, objetivos, que al final les sirvieran a quienes deciden la selección definitiva de los casos, es a los magistrados, para incluir o excluir casos para la revisión eventual de la Corte Constitucional. Este mecanismo que hoy se está terminando de desarrollar, que es el sistema Pretoria, ofrece esa garantía de transparencia. ¿En qué sentido? Pues al final no es el sistema el que escoge, son los magistrados los que al final deciden qué casos se revisan, pero lo que sí es cierto es que si esos magistrados deciden en contra del sistema, es decir, deciden seleccionar una tutela de las que no arrojó el sistema, pues tienen una carga de argumentación, tienen que decir por qué lo hicieron. O si por el contrario los magistrados deciden incluir allí una tutela o excluir una tutela, pues tienen que desplegar esa carga de argumentación. Entonces, un segundo beneficio es el beneficio de transparencia. Y un tercer punto del que yo quisiera hablar también aquí es el siguiente. La democracia representativa que ha entrado en crisis tiene que ver, se fundamenta en varios pilares o en la necesidad de solucionar varias necesidades sociales. Una es la experticia. Hay decisiones que solamente alguien que tenga cierto conocimiento puede tomar. Por ejemplo, solamente quien sabe hacer un presupuesto de una ciudad puede hacerlo de manera competente. No es esperable que los ciudadanos participemos en la configuración de ese presupuesto, o no es esperable que nosotros sepamos cómo se hace el control fiscal de una obra del Estado, etc. Entonces, esas son actividades que exigen experticia, y para eso sirve la democracia representativa. La democracia representativa también sirve para ahorrar tiempo a los ciudadanos, es decir, no es imaginable que los ciudadanos tengamos disponibilidad para participar todo el tiempo en toda la toma de decisiones públicas. Pero lo que sí es cierto es que hay algunas decisiones sociales que son muy importantes para la sociedad y en relación con las cuales los representantes, y estoy hablando aquí de cualquiera de las ramas del poder público, inclusive de la rama judicial, en determinado momento podrían asumir, es que mire, la mayoría de personas en Colombia piensan que tal cosa. La mayoría de personas en Colombia piensan que se debe legalizar esto, deslegalizar esto, regular esto de una manera, etc. La tecnología permite hoy día que esa generalización ya no sea pertinente. Es decir, que hoy existe la posibilidad de decir, de utilizar mecanismos de expresión de preferencias por plataformas tecnológicas para que las personas digamos exactamente qué es lo que pensamos frente a cada aspecto de la vida en tiempo real. Y en ese sentido, pues los representantes ya no tienen esa legitimidad para asumir que saben qué es lo que piensa la población, sino que si lo quieren si efectivamente quieren contar con ese argumento, pues simplemente utilizan una llamada a participación, a expresión de preferencias por redes sociales, y esa llamada a expresar las preferencias por redes sociales pues bastará para que la gente participe, y luego de participar pues entonces se podrá saber efectivamente qué es lo que piensa la ciudadanía en relación con un aspecto o con otro. Y eso pues es muy significativo para la vida social en cualquier momento. Muy bien. Mi último punto de hoy, antes de pues, dejar algunos minutos por si ustedes quieren hacer preguntas, tiene que ver con algo muy simple, que es cuáles son los riesgos. Pues los riesgos son también claros, evidentes, y hay que intentar mitigarlos. Un primer riesgo que existe este es contrario a la inclusión, es la exclusión. Y es que, dado que
el uso de plataformas digitales y de medios tecnológicos implica acceso a tecnologías, implica una alfabetización mínima, pues si ese acceso no es universal o si la alfabetización no es universal, pues se corre el riesgo de excluir a quienes no tengan esas dos capacidades para acceder al sistema. Por ejemplo, aquellas personas que sean extremadamente pobres, que no tengan acceso a computadores o a teléfonos celulares, no podrían acceder. Las personas mayores que en su vida no han tenido una relación fluida con la tecnología también podrían resultar excluidos. Por ejemplo, en el año 2011, ya hace casi una década, hubo un proceso de creación constitucional de un proyecto de reforma a la Constitución que se hizo por Internet, y una de las acusaciones en contra de ese proyecto es que había excluido a los adultos mayores y también había excluido a ciertas poblaciones del norte de Islandia que no tenían conexión a Internet y que no podían conectarse a esas páginas. Y esa es una duda legítima. Luego, un segundo problema es no relativo a la exclusión, sino a la sobreinclusión, es decir, a que puedan participar en ciertos procesos personas que no tengan legitimación para hacerla. Por ejemplo, en el mismo proceso constituyente de Islandia, ocurrió que empezaron a ver las personas del Consejo Constituyente que había unas participaciones que llegaban en un islandés un poco raro. Entonces ellos pensaron que con algunos errores, que esas no eran personas de Islandia, y resultó ser que eran representantes de unas compañías norteamericanas que tenían interés en en la regulación de ciertas zonas petrolíferas en Islandia, y que usaban traductores informáticos para poder participar en estos procesos. Entonces, la pregunta es cómo garantizar que solamente los concernidos por una decisión participen. Es decir, por ejemplo, si hay un mecanismo de participación electrónica o digital en Medellín sobre una decisión que tiene que ver con Medellín, ¿cómo garantizar que la gente de Barranquilla o de Cartagena no participe? Pero pues bueno, hay ya varios intentos de hacer eso. Por ejemplo, en Chile se utilizó la cédula de ciudadanía. Otra idea es, por ejemplo, utilizar mecanismos de autenticación con huella dactilar que se utilizan, por ejemplo, en las transacciones bancarias para permitir que solamente ciertos ciudadanos bien identificados puedan participar en ciertos procesos. Muy bien. Un tercer riesgo es, desde luego, y voy a hablar simplemente de dos riesgos más, el riesgo de manipulación del sistema, el riesgo de manipulación del sistema. Y es, ¿por qué? La pregunta es la siguiente: ¿por qué en algunos países ha habido tanta reticencia a avanzar hacia el voto electrónico? Esa reticencia para avanzar al voto electrónico es pues porque si el voto es electrónico, si no tenemos la prueba de los tarjetones, de cuántas personas votaron, etcétera, pues puede haber discusiones como la que hoy día hay aquí en Estados Unidos acerca de quién ganó las elecciones, y quien tenga a cargo el sistema, casi siempre el gobierno de turno, en cualquier país, o una agencia del gobierno de turno, podrían manipular el resultado con gran facilidad sin que pueda ser cuestionado. Y eso tiene que ver con otro riesgo que va de la mano con ese, y es la posible falta de integridad del sistema. ¿En qué consiste la falta de integridad del sistema? Pues que los sistemas electrónicos se pueden hackear. Es decir, hay personas yo tengo muchos amigos que trabajan en el área de IT, es decir, de las tecnologías de la información, y ellos saben que todo se puede hackear. Han hackeado el Pentágono, han hackeado los archivos de la Casa Blanca, todo es hackeable. Entonces, un riesgo muy grande es no solamente el de manipulación, sino el daño a la integridad de los sistemas informáticos, y ese daño a la integridad de los sistemas informáticos pues también puede afectar esa diáfana expresión de las preferencias ciudadanas. Y el último riesgo sobre el que yo quería hablar es el riesgo de la falta de deliberación y de la manipulación de la deliberación. Por ejemplo, yo
en la época en que yo fui magistrado de la Corte Constitucional, incluso ahora, a mí me aterraba ver la cantidad de noticias falsas que se producían acerca de las decisiones de la Corte, de los magistrados de la Corte, y noticias falsas que se publicaban abiertamente en las redes sociales, incluso algunas vinculadas a medios de comunicación bien establecidos. Entonces, una posible afectación, un riesgo bien grande para el uso de estas tecnologías para procesos que tienen que ver con el gobierno público y con la gobernanza y con la administración pública, pues desde luego que tiene que ver con la posibilidad de que la deliberación ciudadana se quede transgiversada por las noticias falsas, por las fake news, pero también que perdamos la profundidad en la deliberación. Si hay algo que contribuye a la buena toma de decisiones sociales bien legítimas, es una deliberación en la cual los ciudadanos en condiciones de transparencia y de igualdad puedan ponderar, sopesar todos los argumentos y contraargumentos en contra, que hay a favor y en contra de una determinada decisión. El riesgo que da el uso de las plataformas digitales para estos fines es el riesgo de la banalización o de la trivialización, es decir, de que al final todo quede en la expresión de meras preferencias sin que pueda existir una deliberación profunda entre los ciudadanos que puedan llegar a considerar los argumentos que están a favor y en contra de todas las decisiones de todas las posibles opciones de decisión que estén sobre la mesa. Si ustedes me permiten una analogía, quienes estamos en el mundo académico sabemos que de cierta manera esa banalización ha venido entrando en el mundo académico, en el cual antes se escribían libros en los cuales se razonaban muy bien acerca de los argumentos a favor y en contra de cierta postura. Hoy día es lo más popular hacer pequeñas cápsulas de video o entradas a blog en las cuales de manera muy rápida se despachan los argumentos que hay sobre la mesa, y eso lleva un poco a la banalización de los temas. Y si a eso se le suma Twitter, pues de lo que se trata ya es más bien no de una deliberación intelectual o académica, sino simplemente de mecanismos persuasivos para ganar la mayor cantidad de adeptos a cierta postura, adeptos que en realidad muy pocas veces saben ni siquiera sobre qué se está hablando. Entonces, este riesgo de banalización de la democracia deliberativa también existe, y ese es otro de los riesgos que se debería intentar mitigar. Pues de esta manera, simplemente yo quisiera concluir diciendo que pues hasta el momento lo que he presentado es, por una parte, la tesis según la cual el uso de la tecnología en las relaciones entre el Estado y sus ciudadanos ha cambiado, que ese cambio es irreversible, que ese cambio irreversible genera unas oportunidades. ¿Cuáles son las oportunidades de inclusión, de transparencia y de conocer en tiempo real cuáles son las preferencias ciudadanas, pero a la vez genera unos riesgos que debemos reconocer y mitigar? Los que he mencionado aquí son los riesgos de exclusión de cierta parte de la población que no tiene el acceso a la tecnología o la educación suficiente para acceder a la tecnología. Segundo riesgo, el riesgo de manipulación de los sistemas y de ataque a la integridad de los sistemas. Y el tercer riesgo, que es el de banalización de la democracia deliberativa, banalización de la deliberación y el hecho de que las preferencias sociales sean inducidas por noticias falsas o por argumentos que son artificios creados para inducir al error al ciudadano. Pues estas eran las reflexiones que yo quería compartir con ustedes. No sé si los anfitriones quieren abrir a un par de preguntas, o si no, pues entonces me despido simplemente de ustedes con mi agradecimiento. Agradecemos al doctor Carlos Bernal Pulido por su intervención. A continuación, daremos espacio a las preguntas que se han formulado por parte del público asistente en este quinto evento de la Gerencia Jurídica Pública. Doctor Bernal Pulido, nos gustaría empezar preguntándole si considera que existe cooperación entre las ramas y las instituciones
que sea efectiva y eficaz para hacer frente a los delitos informáticos y en Internet, en el marco de la digitalización del funcionamiento de la justicia en Colombia? Muchísimas gracias. Muy buena esta pregunta. Yo no tengo conocimiento real en el terreno de lo existente, Lo que sí sé es que en todos los países del mundo este es un área de trabajo, este es un campo en el que es necesario avanzar. ¿Por qué razón? Porque los delitos informáticos son delitos que se hacen de una manera muy sofisticada y que suelen implicar muchos frentes. Un frente financiero, otro frente que tiene que ver con bienes, otro frente que tiene que ver con tributos o impuestos, frentes que tienen que ver con el uso de divisas y el empleo de otras jurisdicciones para traslados de fondos. Y entonces, desde luego, la lucha contra el delito informático necesita, ciertamente, como quien hace la pregunta muy inteligentemente lo dice, una cooperación interadministrativa y judicial muy grande para que el Estado pueda responder de una manera eficiente y estar a la altura de los tiempos. Mi opinión personal es que a la justicia colombiana en general le hace falta un gran trabajo en digitalización. Por ejemplo, este paso de Pretoria en la Corte Constitucional fue un paso gigantesco que llevó a la eliminación del traslado físico de más o menos 1 millón de expedientes de tutela al año. Ese es un gran paso, pero es un paso todavía muy precario. Así que yo creo que uno de los retos más grandes de la justicia en Colombia, incluso de la justicia penal, y no solamente para el delito informático, es el optimizar, el avanzar en la vía de la digitalización. Gracias, doctor Bernal Pulido. La segunda pregunta que nos formula el público asistente es la siguiente. El municipio de Medellín ha venido realizando ejercicios de desarrollo tecnológico para promover la participación ciudadana, por lo cual le preguntan cuál es su concepto sobre la votación electrónica como una prueba de representatividad dentro de los procesos de participación democrática para la elección de representantes y al mismo tiempo para la realización de ejercicios de presupuestación participativa. A mí me parece maravilloso. Yo soy una persona que está siempre favorable al voto electrónico, siempre y cuando se pueda garantizar que el sistema no está manipulado y dos, la integridad del sistema. Es decir, es necesario observar bien, uno, quién es el administrador del sistema, cuáles son las autoridades políticas que van a tener la veeduría para que ese sistema no sea manipulado, y en segundo lugar, quién es el proveedor del sistema y cuáles son las garantías de integridad del sistema que esta persona ofrece. Por ejemplo, hace 4 años hubo un censo en Australia. Era un censo muy importante porque se hacía antes de las elecciones. Y el administrador, que fue una compañía privada, no pudo garantizar la integridad del sistema que sufrió ciertos ataques de hackers y eso dañó todo el censo, le quitó toda la legitimidad al censo. Entonces, aquí de lo que se trata es uno, de implementarlo, dos, pero sabiendo que hay garantías de imparcialidad y transparencia, y tercero, que quien sea la compañía que maneje el sistema lo haga con garantías de integridad. ¿Cómo superar las diferencias que genera la brecha digital para promover la participación electrónica por los medios electrónicos o virtuales? Muchísimas gracias. Mire, ese es un punto en el que el sistema educativo colombiano tendría que avanzar claramente. Uno, mediante la provisión de hardware, es decir, de equipos de computadores y de teléfonos móviles a partes de la población que no pueden comprarlos. Dos, mediante la alfabetización intencional de esas personas. En ese proyecto constitucional de Islandia del año 2011,
se consagró por primera vez el derecho fundamental a Internet. Yo creo que hoy día existe un derecho fundamental a Internet en todos los países, incluso en Colombia, que está ligado a los derechos ciudadanos, es decir, a los derechos políticos. La única manera de hacerlos efectivos es mediante la conexión, mediante el reconocimiento de una dimensión prestacional de esos derechos que los liga al derecho al acceso físico a la tecnología, es decir, al hardware y el software, y en segundo lugar, mediante la dimensión del derecho a la educación que consiste en la necesidad de prestar el servicio educativo en cuanto a la alfabetización mínima del uso de las tecnologías. Siguiente. Manifestaba usted que se tiene que evitar la banalización o la trivialización de la participación democrática a través de medios electrónicos. Pero ¿cuáles serían las alternativas que se pueden implementar desde la institucionalidad o desde la misma organización de la sociedad civil para evitar esta trivialización o banalización de la participación democrática por medios virtuales? Muchísimas gracias. Esa es una pregunta muy interesante. Lo que la mejor estrategia es la siguiente. Uno, es la siguiente, la combinación de actividades online y offline. Y dos, el desarrollo de la democracia deliberativa en las actividades online. Permítame expresarme de esta manera. Yo creo que en ese sentido el proceso constituyente de Chile nos da unas luces muy, muy importantes para todos los latinoamericanos. En el proceso constituyente de Chile, por ejemplo, a esa participación electrónica por plataformas se sumó una deliberación real de varios consejos en los cuales en reuniones largas se consideraban aspectos muy importantes, cruciales para el proyecto de constitución, y además se evaluaban las preferencias de los ciudadanos manifestadas vía electrónica. Es decir, había una combinación de actividades online y offline. Pero además, en las actividades online se previeron no solamente votaciones, que es las votaciones o la expresión de preferencias, por ejemplo, en cuanto a una votación que diga cuáles son los derechos fundamentales que quiere usted que estén en la Constitución, 1, 2, 3, 4. Esas son las actividades que podrían llevar a una banalización. Esas actividades online se combinaron con otras, como por ejemplo deliberaciones online o mesas de trabajo que se hacían reales, pero al final los ciudadanos tenían que poner los resultados de las mesas de trabajo, es decir, de las discusiones, en las plataformas de Internet, de tal manera que el propio componente online generaba un espacio de deliberación offline, o mediante las páginas web. También es posible crear análisis de argumento y contraargumento o diálogos entre personas, y esos diálogos entre personas pues implican un mayor nivel de profundidad, y ese mayor nivel de profundidad es el que hace imposible, o por lo menos dificulta, la trivialización de la toma de decisiones. La pregunta es, ¿qué estrategias deberían implementarse para evitar la manipulación de la deliberación a través de las fake news? Y en complemento con esta pregunta, ¿qué estrategias deberían implementarse para evitar que los juicios paralelos que se adelantan a través de los medios de comunicación o a través de medios virtuales incidan en la toma de decisiones dentro de los procesos judiciales? Muchas gracias. Esas preguntas son extremadamente difíciles de responder. ¿Por qué extremadamente difíciles de responder? Porque inmediatamente la primera idea que viene como un mecanismo efectivo para controlar esto es el control de la información. Es que el Estado ejerza control de la información. Sin embargo, esa no es una alternativa plausible. ¿Por qué? Por la libertad de prensa y la libertad de expresión. Es decir, si las fake news estuvieran prohibidas, la literatura tendría que estar prohibida. Es decir, sería necesario prohibir la literatura, las escrituras de ficción. Eso sería inaceptable. Entonces, ¿qué es aquello que podría ayudar en esto? Uno, la autorregulación de
de los proveedores de este tipo de noticias. Es decir, que no sea el Estado el que controle, sino el autocontrol de las redes. Eso de alguna manera, lo hacen algunas redes sociales, de manera un tanto incipiente, pero de alguna manera lo hacen en algunas redes sociales. Dos, efectivamente, si no existe ese control o si existe una política deliberada de hacer fake news, pues ahí sí puede haber por lo menos una responsabilidad política de estas redes. Ustedes han visto como, por ejemplo, aquí en el Congreso de los Estados Unidos se ha citado en un par de ocasiones al dueño y fundador de Facebook, para poder, pues para cuestionarlo por los hechos de la red Facebook en la elección de Donald Trump. Ese tipo de discusiones de control político pueden servir de una manera persuasiva para que exista una autorregulación. Ahora, ya en casos extremos en los cuales hay pues violación de derechos fundamentales, etcétera, pues allí hay otras medidas que se pueden tomar. Yo formé parte de una decisión que tomó la Corte Constitucional el año pasado en un caso de una sentencia de unificación, creo que era la 540 del 19, es el número, se me olvida. Una sentencia, el magistrado ponente fue el doctor José Fernando Reyes, en la que los magistrados de la Corte evaluamos la posibilidad de establecer ciertos deberes de protección de los derechos a la honra y a la intimidad por parte de quienes publican en redes sociales. Y esa es una manera de hacerlo, es decir, esa responsabilidad de no vulnerar los derechos a la intimidad, a la honra y al buen nombre, pues es efectiva y en Colombia se puede hacer valer mediante la acción de tutela. Eso es lo que al respecto quisiera decir. Está relacionada con cómo garantizar la integridad de la prueba y la garantía de los derechos fundamentales en los procesos judiciales, especialmente en contextos de justicia transicional. Esto, pues, me saca el tema. Esa pregunta me saca el tema. No, otro día le respondo porque es una pregunta que no tiene que ver con el tema de la conferencia. Perfecto, doctor Bernal Pulido, le agradecemos su intervención. No fueron más preguntas las que realizaron nuestro público asistente a este quinto evento de la Gerencia Jurídica Pública. Le agradecemos nuevamente por su conferencia y a continuación daremos un receso de 15 minutos para luego retomar con la ponencia titulada Servicios Digitales Ciudadanos, Retos y Oportunidades a cargo del doctor Johnny Gómez Restrepo. Así que nos veremos nuevamente a las 10:10 de la mañana. Muchísimas gracias, tengan un excelente receso.